Hoy es el Día del Libro y me encantaría compartir con ustedes algunos libros que fueron muy significativos para mí en alguna época de mi vida. No están todos los que significaron algo. Ni siquiera sé si son los mejores que he leído, necesariamente están entre los mejores que he leído. Algunos sí, otros no. Pero sí son libros que tienen y han tenido mucha importancia para mí. Cuando yo tenía 4 o 5 años, mi mamá, que era maestra, me enseñó a leer. Y uno de los primeros libros que me regaló fue este, La Ilíada de Homero, que por supuesto era una Ilíada para niños, era una Ilíada con un formato mucho más amigable. Muchos años después sí leí esta versión, por supuesto. Y me introdujo en un mundo fantástico, en una edad de oro, en una edad de dioses peleándose entre sí, creando, demoliendo, amando, y de hombres que tenían motivos y cosas importantes por las que luchar y por las que pelear. Y también me enseñó en esas batallas que el heroísmo no se gana solamente en el campo de batalla, el heroísmo también en muchas de nuestras acciones cotidianas. Cuando tenía alrededor de 15 años, en el verano entre segundo y tercer año, los domingos íbamos a visitar a mi abuelo y comíamos con él. Él era encargado de una sociedad de fomento, que por supuesto los domingos estaba cerrada. Entonces, después de almorzar, no había muchas cosas para hacer, no existía Netflix, no existía Internet. Y yo me iba a la biblioteca de la Sociedad de Fomento y allí leía. Y encontré una edición vieja de este libro, La Rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Y me fascinó. Allí descubrí los valores que después me iban a guiar en mi vida política. Por supuesto, sabiendo que esto es una utopía, pero el valor de la libertad, el valor de una sociedad que premia a las personas que sostienen el mundo, que son las que trabajan, que son las que estudian, que son las que apuestan al mérito y al esfuerzo. Y para mí también fue muy importante este libro. Gabriel García Márquez. La primera vez que leí a Gabriel García Márquez, lo leí de un libro del círculo de lectores que tenía mi tío. Yo tendría 13 o 14 años, eran los cuentos de la Cándida Herendira. Y la realidad es que, claro, imagínense, en plena dictadura militar había caído en mis manos un libro que tenía malas palabras y donde había tensión erótica. Y ya comenzó a fascinarme. Pero cuando leí 100 años de soledad, sospeché o intuí en ese momento que estaba ante lo que es la gran obra en habla española de la segunda mitad del siglo XX. Porque García Márquez no solo tiene una hermosa historia para contar, sino que el realismo mágico no es otra cosa más que la creación de universos y de historias maravillosos en nuestra propia raíz latinoamericana. Sobre Shakespeare, sobre William Shakespeare, no podría hablar de una de sus obras. Para mí Shakespeare, como para muchas personas, entre ellos un gran crítico literario llamado Harold Bloom, que falleció el año pasado, Shakespeare es el antes y el después en la historia de la literatura. Antes de Shakespeare, todos los personajes de las grandes obras, la Ilíada, la Eneida, la Divina Comedia, representaban valores o disvalores, el odio y el amor, el coraje y la cobardía. Con Shakespeare comienza el ser humano psicológicamente complejo. El Rey Lear, Hamlet, Otelo, con esas contradicciones, con esas pasiones, tal cual somos los seres humanos. Falstaff, ese personaje tan simpático, sinvergüenza, que algún antecedente había ya en los cuentos de Canterbury, de Chaucer en El Buhonero. Y después, dos cosas
una de las cuales es posiblemente de lo más exquisito que haya leído en mi vida, que es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Marcel Proust nos relata cómo era el mundo de su infancia y su adolescencia, su juventud, en el París de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Y la melancolía enorme de ese mundo que termina con la Primera Guerra Mundial. Cosas que ya no están, personas que aunque estén no son las mismas, el contexto que ha cambiado y esa vida que ya nunca volverá a ser igual. Por supuesto, es una empresa importante porque son 7 libros a través de 3.500 páginas. Para quien quiera encontrar algo parecido y diferente en nuestra época, Patrick Modiano. Cualquiera de los libros de Modiano, que son libros de 150 o 200 páginas, también nos hablan de ese París que Modiano añora de su adolescencia en la década del 60 o del 70. Y por último, les voy a contar de un libro que me regaló una persona muy querida. Quizás no sea muy conocido por todos ustedes. Este libro, Stoner, cuenta la vida de un profesor. Y la verdad es que yo lo leí y cuando lo terminé de leer, es un libro bastante triste. Stoner ese profesor tiene que tomar una determinación que va a cambiar el curso de su vida. Y cuando le pregunté a esta persona que me lo había regalado, ¿por qué me había regalado Stoner? Me dijo, te lo regalé porque sé que como profesor, en las mismas circunstancias, hubieses tomado la misma decisión. Hay muchísimos libros más que significaron algo para mí, muchísimos autores más que amo, que leo, que releo, pero esta ha sido una pequeña selección de algunos que alguna vez, como dije al principio, han significado mucho para mí.